Por eso un poco vamos ahora a hablar con José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Desarrollo Productivo, ex director del Banco Nación, entre otros cargos, y por supuesto, como siempre, empresario PYME. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por atendernos. Belén Euleche y Nino Fernández te saludan aquí en Agenda PYME. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias por llamar. Bueno, gracias por salir del bajo perfil, por otra parte, porque creo que, como hablábamos recién con un empresario que ya te vamos a presentar, que está en la mesa, las pymes no solo están representadas en términos atomizados, sino que también carecen de ese lobby que hace falta hoy. Y por otra parte, en momentos en que se habla de 30.000 pymes cerradas en los 2 últimos años. ¿Es la peor crisis? ¿Qué se te ocurre? ¿Es la peor crisis por la que pasó el sector productivo en los últimos años? No sé si es la peor, pero lo que sí es que se reitera una política antiindustrial y anti-pequeña empresa. Cada vez que vinieron gobiernos de este tinte, que le dan a la valorización financiera como eje de la política económica, se produjeron estos principios. Pasó con Martínez de Oz, pasó con la convertibilidad, pasó con el gobierno de Mauricio Macri. Van 3M, te falta una. A ver, bueno, sí, no, la 3M, tenés razón. Pero vamos al tema de fondo, ¿no? Porque a veces se cree que a la pyme hay que protegerla porque es débil. Yo soy pyme industrial, textil, pero milité mucho. Y llegué a ser secretario de la Unión Industrial Argentina, luego presidente por 2 periodos de la Unión Industrial Argentina, y allí entablamos una pelea muy fuerte con el fin de la convertibilidad, a tal punto que cuando lamentablemente explotó la convertibilidad, se armó un gobierno de unidad nacional, y tanto era la participación que como pymes teníamos en el debate previo a la explosión, que ese gobierno de unidad nacional que generó el doctor Alfonsín y el doctor Duhalde, me vinieron a buscar. Yo era presidente de la Unión Industrial Argentina, y me ofrecieron el Ministerio de la Producción. Por primera vez en la historia argentina se creó ese ministerio. ¿Por qué? Y esto no es pasado, estoy hablando del presente, porque esto es lo que hoy nos está pasando otra vez. En aquel momento también estaba en la misma. Primero, cuando uno mira quién provocó, quién llegó a esa crisis terminal de diciembre del 2001, son los funcionarios que están hoy. Casualidad. López Murphy, en aquel momento era Cavallo, Sturzenegger, Patricia Bullrich, y generaron esa crisis. 18 monedas circulando en la Argentina, los bancos cerrados, el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares. Desde lo político, 5 presidentes en 10 días. Nunca en la historia argentina pasó eso. Y las discusiones eran igual que ahora. La valorización financiera que nos proponía, la dolarización, la privatización del Banco Provincia, la misma receta que ahora. Allá políticamente nos encontró unidos a los trabajadores, las 2 CGT, a la universidad, el Consejo Interuniversitario Nacional. Nosotros como UIA rompimos el grupo de los 8 y formamos el grupo productivo. Y bueno, ¿qué sucedió? Se puso el eje en la producción, se puso el eje en el crecimiento económico. El resultado de la peor crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, que fue 2002-2011. Ahora, José Ignacio, una cosa. Te hago un pequeño paréntesis. Mucha gente por supuesto, la mayoría de las pymes, por supuesto, te recuerda como el gran responsable de la fenomenal recuperación llevada a cabo a partir del 2002.
Recordemos que después esto siguió, como recién recordábamos con nuestro invitado en el piso, con las tasas chinas, que no es poco decir en la historia económica de la Argentina. Pero otros... 78% subió el PBI en esos años. Exactamente. Pero otros empresarios también, o no empresarios, te recuerdan como el gran devaluador. ¿Cuál es tu descargo al respecto? Descargo ninguno, estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Si hay alguien que devaluó la Argentina y que produjo ese desastre que te acabo de contar, precisamente fue Domingo Cavallo y todo el equipo que llegó hasta diciembre. Nos olvidamos de los cacerolazos, de la gente en la calle, de los muertos en la plaza. Fue terrible lo que dejaron. Por supuesto que la devaluación no es que nadie la hizo, explotó y había que manejar esa explosión con las asambleas populares, con todo el sector financiero que había perdido, atacándonos de la forma más brutal. Es decir, culpaban a los bomberos del incendio, correcto, que ellos habían generado. Pero las cifras fueron terminantes. Vos tuviste años creciendo al 8%, creciendo con 3 patas fundamentales. Por eso ahora se creen que son los dueños del equilibrio fiscal. Y para eso justifican matar a las pymes, a los jubilados, a los discapacitados. Todo este periodo que yo te cuento fue con tipo de cambio competitivo, baja inflación y superávit gemelos, no solamente fiscal. ¿Qué quiere decir? Que hay una salida para el equilibrio fiscal vía el crecimiento y no vía este brutal ajuste que, como siempre sabemos, ¿qué pasa? Con el ajuste se cae el nivel de actividad. Al caerse el nivel de actividad, se cae la recaudación. Al caerse la recaudación, ¿qué significa? Que nunca llegás al equilibrio fiscal. Claro. Conclusión. Hoy, por este camino, vamos a lograr equilibrio fiscal solamente a fuerza. Primero de endeudamiento, porque como la Argentina no genera riqueza, las pymes no producen, las exportaciones se caen, sobre todo las de valor agregado. Lo que te sucede es que la desocupación otra vez se vuelve a encargar y vuelve a crecer. Hoy vos fijate, ¿qué medida de fondo tomaste para que la Argentina termine con el déficit fiscal facturando el doble? Vos tenés 2 formas. Yo soy empresario, no soy economista. Cuando en mi empresa tengo un problema, si llamás al contador, que son todos estos economistas que hoy hablan, ¿qué te va a decir? Apaga la luz, suspende el teléfono. Lo que nunca te van a decir, que es lo que yo hago en mi empresa y hice cuando me tocó actuar en el país, que tenés que salir a aumentar la facturación de la Argentina. ¿Dónde está ese especialista? Si hoy no hay un solo funcionario en el equipo económico que diferencie un bulón de una arandela. No hay. Que diferencie una vaca de un ternero. No hay uno conduciendo en el más alto nivel de economía que entienda de economía real. ¿Y sabes qué pasa? La economía real, la producción es como el árbol. Las finanzas, los rollovers, son la sombra. Ahora, ¿qué hace este tipo de políticas? Se enamora de la sombra, riega la sombra y se te seca el árbol. Entonces, con esta teoría que hoy vemos de ¿cómo se llama? Ellos hablan de la destrucción creativa. Destruyamos lo que tenemos, que después, por añadidura, vendrá algo mejor. Y en el medio, destruís la capacidad productiva de la Argentina, fracasás a emprendedores. La inversión también, porque muchas empresas han tenido años de inversión que también cuando se destruye se pierde el empleo calificado. Claro. Mirá, yo he sido también hace unos años presidente del BICE, del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Los créditos que se otorgaron
por supuesto que la pandemia, todos los desastres que le tocó nos hizo mucha dificultad más los errores políticos que hemos cometido. Pero en cuanto a la producción, mi función como presidente del banco y como secretario de Industria era mantener el nivel de actividad y el nivel de empleo. Bueno, vos comparás hoy el nivel de actividad industrial, está 14 puntos por debajo del primer semestre del 2023, cuando habíamos tenido una seca que se llevó el 22% del ingreso del país, 22.000 millones de dólares. No obstante, primer semestre tenías récord de despacho de cemento a plaza, récord de hierro de construcción, récord de producción automotriz y exportación automotriz. Claro. Tenías la capacidad instalada en el 64-65%, 10 puntos menos que ahora. La inversión, 8 puntos arriba que la actual. Claro. Por supuesto que después nos vino todo el problema que conocemos, de esa falta de dólares, donde cualquiera... Sí. Un arbolito de la calle Florida te empujaba y te llevaba a una crisis. Claro. Ahora, pero lo que nunca se dudó es del rumbo. Exacto. Cuando viene la pandemia, es bueno pensar que te dejaron con un país defolteado en pesos. Macri defolteó el país en pesos. Defolteado en dólares. No podías pagarle al fondo la deuda que te había dejado. Casi el 60% de inflación. Y sin reservas. Así entraste a la pandemia. Ahí hubo que tomar una decisión política de cuál participé. ¿Qué hacemos? ¿Salimos al rescate de la producción? Como creo que decía Macri, que se arreglen. ¿Imaginás? La catástrofe que ha sido. Y salimos al mayor rescate que yo tenga memoria de la producción. Le dejamos tarifas, bajamos la tasa de interés, hasta pagamos los sueldos. ¿Cuál fue la consecuencia? Se rescataron 100.000 pymes. Ahora, ¿qué es lo importante? Esas pymes, ¿cómo respondieron? En forma extraordinaria. Por eso el país, en el 2021, creció al 10,5%. Y en el 2022, creció al 5,5%. Si hubiéramos dejado morir esas 100.000 pymes, ¿hubiera salido de la crisis? Ahora, esto es bueno preguntarle a Milei qué hubiera hecho. Claro, ahora, preguntarle a Macri qué hubiera hecho. José Ignacio, quiero volver un poco al tema del tipo de cambio, que me parece clave. Dijimos de que muchos te toman como el gran devaluador, palabras de ellos, descalificadoras, por supuesto. La pregunta es, ¿de esta crisis se sale con una gran devaluación? No. A ver, hoy en Argentina, yo no te lo digo por optimudo, te lo digo te puedo mostrar cifras concretas. Está ante una oportunidad histórica. El mundo, yo 6 meses antes, lo cuento siempre, de salir de la Secretaría de Industria, me invitó al Banco Mundial, estaba en Washington y presenté lo que era nuestro programa Argentina 2030, lo presentamos en el año 22, 11 tomos, sector por sector, litio, cobre, economía del conocimiento, electromovilidad. Cuando termino de explicar eso después de 2 horas ante la representante del hemisferio sur, ¿sabes qué me dijo? Secretario, hoy la Argentina es un activo público global. Es decir, lo que ustedes tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Ajá. ¿Qué te quiso decir también? Que ese activo tuyo es un activo público global. Quiere decir, el mundo desarrollado va a tener tu litio, va a tener tu gas, va a tener tu cobre, va a tener tu proteína. El tema sos vos que tenés que decidir si querés ser propietario o inquilino, si querés ser Nigeria o querés ser Noruega. Cuento siempre este ejemplo. Los 2 países fueron superavitarios en gas y petróleo. Uno, Noruega, a partir de ahí planteó un programa de desarrollo
que es el que hicimos nosotros en el 2022. Resultado, hoy es el país que tiene 1.600 billones de dólares de reserva. Después de gas y petróleo, lo que más se exporta son bienes de capital, ¿no? Derivados de esa industria. Nigeria empezó 15 años antes. ¿Sabés qué hizo Nigeria? Un rigui. Primero le dijo, vení, llévatela, no desarrolles tecnología en la Argentina, tráela. No traiga bienes de capital para hacer acá, traelos hasta usados. Sí. Hoy anularon la ley de desarrollo de proveedores que nosotros dejamos, que era espectacular, y podés traer la maquinaria usada. Claro. Entonces yo te pregunto, con el RIGI, que todavía no se conoce a fondo, la inversión que viene a la minería, ¿qué te deja? Nuestro proyecto es, no quiero mandar litio, lo que quiero yo mandar acumuladores, no quiero exportar solo el gas, porque hay para exportar y para producir. Nosotros proponemos el polo petroquímico más competitivo del hemisferio sur. Exportar urea y exportar plásticos. Vos fijate que en este momento le estamos mandando el gas vía Bolivia a Brasil, y Brasil está poniendo la planta de fertilizantes. Entonces, cuando esta planta tendría que estar en Bahía Blanca y derramar en la productividad del campo argentino. Entonces, si algo tenemos claro, hoy las pymes de Argentina, que acá hay dos modelos claramente identificados. A Milei no podemos decir que nos mintió, no podemos decir. Fue clarísimo, cruel, nos trató de chorro, ineficiente, que tenemos que desaparecer. Prebendario. Por el ajuste le sacó el remedio a los jubilados, compró aviones estos de chatarra, creo yo, y le cortamos los planes a los discapacitados. ¿Está claro? Dijo todo. El problema, ¿dónde está? En nosotros, en la oposición hoy, que tenemos que tener claro que hay que articular con toda claridad, hablándole a la gente, que cometimos errores, que aprendimos de los errores, pero con nuestro proyecto de generar acumuladores, no exportar el litio crudo, la gente está adentro del proyecto, si no está afuera. Claro, José Ignacio, se sabe poco de tu filiación política. Sí. ¿Con qué partido te identificás políticamente? No, yo soy desarrollista de toda la vida. ¿Qué cosa? ¿No? Ahora. ¿Desarrollista? Sí, de toda la vida, sí, ya de... Primero, si sos industrial y no sos desarrollista, hay algo que te falla, ¿no? Ahora, también... Hay muchos desarrollistas que no son precisamente, no piensan como vos precisamente hoy por hoy. No, o sea, varios ya, pero no son desarrollistas. Un gobernador sobre un Alejo, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué nombre tiene? ¿Y cómo traicionó al abuelo? No te quepa duda. Mira, hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo. Crecer es espontáneo. Si sobre la azuja, creces. Desarrollo es buscar las herramientas para ir donde vos querés. Claro. Y el desarrollo no es un modelo económico, es una cultura. Es una cultura que incluye a todo el hombre en todo aspecto. El económico, el social, la salud y a todos los hombres. Claro. ¿Sabés qué decía Pablo VI? El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Ahora bien, ¿el desarrollo dónde milita? Dentro del campo nacional. Claro. Solo no estás. Por supuesto. Pero el campo nacional es el que yo uní en la fin de la década del 90 para dar la batalla por el desarrollo, y se la ganamos al 1 a 1, digamos. Pero allí fuimos juntos, Las dos CGT, como te dije hoy, las universidades, la iglesia, Monseñor Primatesta puso un paraguas muy importante, porque la doctrina social de la iglesia está junto con el desarrollo. Cuando vos tenés un presidente que te dice que la justicia social es inmoral, pero creo que te ha definido un montón de cosas, que yo entiendo que la gente hoy está enojada con la política y con nosotros, porque tenemos nuestra culpa de toda esa historia, pero bueno. Y un poco enfocándose en ese punto, ¿no? Que creo que es central.
¿Ve una salida? ¿Ve que se puede organizar internamente un partido político como para decir, bueno, a ver, para plantarse de cara, claro, de cara al 2027? No dudo, pero eso sí, hoy estamos muy mal. Hoy se está tratando cualquier cosa menos lo que importa a la gente. Esto que yo te estoy tratando, porque hoy la Argentina está firmando contratos por 30 años, entregando todos nuestros minerales, entregando nuestra riqueza. No hay tiempo para seguir especulando con jugadas chicas. Ahora bien, yo de lo que soy partidario, que es lo que he hecho siempre, y hoy lo he hecho, es que vos te tenés que juntar con las ideas. A vos lo que te tiene que unir es el proyecto. Claro. Que hoy, gracias a Dios, el mundo se nos puso a favor en este aspecto. Primero, fíjate el tema bélico. Estamos lejos de todos. Acá los misiles no llegan. Pero vamos al otro tema. Hoy nadie puede saber cómo la geopolítica del mundo se va a alinear. Lo que sí está seguro, que gane quien gane, lo que vos tenés le sirve a todos, lo necesitan todos. Conclusión, es el momento de unirnos, no de pelearnos. Pelearnos es jugar para el proyecto extractivo primarizado que nos plantea este gobierno. Desde la unidad podemos desarrollar la Argentina. Yo te digo, la empresa Shell, la empresa ESO, la British Petroleum, negoció con Nigeria y con Noruega. Por supuesto. Nigeria no le exigió nada, se llevó todo. Ahora en Noruega negociaron también. Claro, claro. Y Noruega pasó a ser el país más desarrollado del mundo. Todo dicho, entonces, José Ignacio. Sí. Todo dicho, la verdad, más claro imposible. Te agradecemos mucho, insisto, por haber quebrado no sé si fue un juramento de bajo perfil que hiciste en su momento, pero bueno, la verdad que para nosotros es un honor, un orgullo haberte tenido en nuestro primer programa en streaming acá en el Shopping Abasto, donde estamos funcionando, y ya te volveremos a molestar una vez más. Pero igual te digo, estoy trabajando mucho, ¿sabes dónde? En las universidades. La juventud necesita contenido. Y si el proyecto, vamos por el desarrollo, le dice uno que lo tiene ingeniería, llamen amigos de ustedes que vengan a trabajar a la Argentina. Si el que triunfa es el modelo nigeriano, ya vayan buscando un Uber. Gracias por todo, José Ignacio. Te mando un abrazo, buen fin de semana. A ustedes, hasta luego. Chao, hasta luego.